organizacional, vamos entonces a iniciar con este taller, no sin antes la frasecita del día, los avisos parroquiales, como le podemos decir. Y hoy es que el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Esto lo hace, lo dice Steve Jobs, lo dijo. Entonces, qué bueno que empecemos como con algo de motivación para poder tener como presente todo esto en nuestra vida diaria y no más sin hacer más por el momento, sin más habladurías, como se dice, iniciamos con la presentación. Hoy vamos a hacer un taller de las entrevistas por competencias. Vamos a ver cómo se realizan, en qué consisten. mm, Vamos a hacer un ejemplo dinámico, entonces aquí vamos a participar un poco para ver entonces qué podemos tomar de esta entrevista o de esta modalidad que es bastante interesante y que hoy por hoy se está implementando mucho más en las empresas. Permíteme, vamos a ver quién está. Listo. Están viendo mi pantalla. No, Eso, Cristina, no estamos viendo tu pantalla. listo. Bueno, perfecto. Entonces, para empezar, tenemos la entrevista por competencias. Claves para una selección efectiva en la organización. Listo. Como vamos a saber, vamos a hablar de las entrevistas por competencias, primero tenemos que saber qué es una competencia. Entonces entendemos por la competencia que son las habilidades, los conocimientos, las actitudes, perdón que se me está moviendo todo esto hoy, y los rasgos que una persona necesita para desempeñar un trabajo de manera efectiva. Bueno, ¿qué es una competencia? Puede ser algo que puede llegar a ser innato y puede ser trabajado. Con la experiencia se puede ir consiguiendo. Uno de los ejemplos es el trabajo en equipo. Entonces, en estos casos podremos decir, el trabajo en equipo, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo podemos llegar a que sea una competencia? Pues bien, tenemos que empezar a trabajar la interacción con los demás. Debemos de tener un mismo objetivo en el cual vamos a trabajar. Tenemos que tener una comunicación asertiva, el respeto y la diversidad. Vamos a manejar lo que es solo el tema de la diversidad para trabajar en equipo. Un trabajo en equipo debe tener una mente abierta, debemos de tener mucho respeto por nuestro trabajo y por el trabajo de los demás. Entonces es así como se va creando y se va mejorando la competencia del trabajo en equipo. Es como uno de los ejemplos que tengo para el momento. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? La adaptabilidad. Es una de las competencias que las empresas están solicitando en el momento y es una de las competencias que más tiene como hermetismo desde la gente para adaptarse como a todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que lo único estable en esta vida es el cambio, que todo va a ser un cambio, todo constantemente vamos a estar cambiando y a veces pues salir de la zona de confort nos hace sentir incómodos o no estamos preparados. En un campo laboral, para tener esta aceptación y esa adaptabilidad al cambio, ¿qué podríamos hacer? Tener nuestras actividades al día, no tan atrasadas, procurar estar todo el tiempo en, en al tener en nuestro día a día, qué pena, en nuestro día a día, tener todo el
trabajo y las actividades mm, de manera asertiva, de manera lineal, con el fin de que cuando lleguemos a nuestros cambios o nuestra empresa nos pida hacer algún cambio, nos podamos adaptar. Debemos de tener entonces también una adaptación cognitiva. ¿Y qué significa esto? Que debemos de tener una planificación de nuestras funciones, debemos de tener que nuestros resultados y que nuestras situaciones, por más diferentes que sean, debamos de tener esta estrategia de mejora, de tener como nuestra responsabilidad y nuestro puesto al día con bastantes estrategias donde podamos tener otra perspectiva sobre los cambios que vamos a tener, evitando el negativismo, evitando el hermetismo a dichos cambios. También debemos de tener una adaptabilidad emocional. ¿Por qué? Aunque suene bastante cliché el tema de la emocionalidad, el tema de que en el ambiente laboral no se puede manejar lo de las emociones, eh, permítame que es que admití unas personas y me pasé la página. Em, Debemos de entender que nuestras emociones juegan un papel muy importante en el área laboral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que las debemos de reconocer, las tenemos que comprender y tenemos que regular nuestras emociones frente a los cambios, frente a las zonas de confort, frente a todo esto, con el fin de que podamos entonces manejar no solamente una adaptabilidad, sino también el trabajo en equipo, también cómo responder a nuestras obligaciones. Entonces, desde aquí, la competencia, en resumen, es poder manejar nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad emocional para entender, para poder manejar todas las situaciones que se puedan presentar en el día a día. Referente a esta imagen que tenemos, pues vemos el famoso iceberg que nos demuestra entonces lo que se puede llegar a ver dentro de una persona, dentro de un trabajo o un cargo que estemos desempeñando. Aplica para muchas cosas, el iceberg de las competencias, hoy lo vamos a ver. Y la forma en que estamos viendo la parte de arriba, que es la blanquita, no sé si ven las palabras que están dentro. Se refiere a los conocimientos, a las habilidades, a lo que sé hacer, a lo que soy capaz de hacer. Y lo que no llegamos a ver es nuestra autoimagen, los valores que tenemos, los rasgos de personalidad, qué es lo que me motiva, el yo soy así, ¿cierto? Todo esto es un conjunto, es lo que nos va a afectar constantemente de manera positiva o negativa. Entonces, pues es bastante importante tenerlo presente a la hora de crear una entrevista por competencias, porque ella va a abarcar todo un sistema de un individuo. Entonces, en lo que vamos a ver, en lo que vemos de una persona, vamos a estar en todo lo que se refiere al saber y al saber hacer. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Qué debo de hacer para mejorar? Todo eso es lo que nos da como esta información muy superficial de la persona, ¿cierto? Entonces, en los conocimientos está, tenemos el conocimiento de contabilidad, de matemáticas, todos estos conocimientos son técnicos adquiridos que requieren pues como de una práctica, de una atención. En las habilidades son todas estas actitudes que tenemos. También pueden ser trabajadas, pueden ser adquiridas o pueden ser innatas. Entonces, una habilidad innata puede ser la creatividad. Hay personas que son demasiado creativas, que tienen un don de liderazgo natural, pero este liderazgo también puede llegar a ser una competencia eh, adquirida, la podemos trabajar, la podemos mejorar. Entonces, ahí tenemos conocimiento y habilidad.
Conocimiento es lo que se trabaja, lo que se estudia, algo más técnico, y las habilidades, lo que se va adquiriendo o lo que ya se tiene y se va mejorando con la experiencia, con la capacidad de adaptarse. En la parte de abajo del iceberg tenemos nuestra autoimagen, los rasgos de personalidad. Y aquí nos vamos a enfocar en lo que la persona sabe, debe de ser, lo que quiere hacer. Entonces, las actitudes que tenemos, cuáles son nuestros valores, nuestra ética, es lo que yo soy, lo que sé hacer, cómo me puedo adaptar con mis valores, con mis creencias. Y el quehacer es la motivación, lo que me motiva cada día a ser mejor, lo que me motiva a dar un plus, a crecer personalmente y a ofrecer lo mejor de mí, no solamente en un ambiente laboral, sino en todos los ambientes, en todas las esferas, personal, social, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que quiere decir nuestro iceberg. Después de toda esta teoría de demostrar qué es una competencia, pues tenemos las competencias organizacionales. Las competencias organizacionales son el inicio de cómo vamos a hacer un paso a paso para revisar y para crear nuestras entrevistas por esta modalidad de competencias. Debemos de tener un paso a paso y cada entrevista la maneja cada empresa a sus necesidades. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no todas las empresas pues van a tener que adaptarse a ciertas competencias, sino que todas se pueden cambiar y eso también lo vamos a ver en un momento. Entonces tenemos las básicas, que son las habilidades cognitivas, el lenguaje verbal, el escrito, operaciones matemáticas, algo que toda persona debe tener básicamente para entrar a un cargo laboral. Tenemos las cardinales o transversales. Estas se deben de aplicar a todos los integrantes de la compañía, van en función de la visión organizacional y como les decía, estas van a depender solo de la necesidad de la organización. No todas van a ser iguales para todas las empresas, por eso la importancia de tener muy buen conocimiento de nuestra estrategia organizacional para poder entonces desarrollar desde ahí estas competencias y que todos nuestros colaboradores pues obviamente vayan en pro de estas competencias. Tenemos las específicas y son los comportamientos laborales técnicos propios del cargo, la ofimática, la contabilidad, procesos operativos como maquinarias, pues dependiendo de dónde tengamos nuestro cargo y lo que tengamos que hacer. Bueno, entonces en estas cardinales, un ejemplo de estas competencias pueden ser la integralidad, el respeto, la ética, la perseverancia, el compromiso. Son competencias básicas de una empresa que puede adoptar para que las podamos trabajar, no solamente que en la entrevista tengamos una persona que cumpla con ellas, sino que podamos decir, podemos trabajar y mejorar estas competencias. La idea es que desde el área de recursos humanos, pues logremos entonces fomentar todo este tema de competencias y que podamos crear una actividad de formación constante con el fin de que siempre vamos en pro de estos objetivos de competencias. Y para las específicas, pues vamos a tener competencias gerenciales, que son las que nos dan conducción, nos dan lineamientos, tomas de decisiones, nos dan liderazgo, dirección de personas, todo lo que tenga que ver con el manejo de personas, de equipos de trabajo, serían entonces competencias específicas gerenciales, se pueden decir así, eh, con el fin de que lleguemos a llevar un equipo en pro a los objetivos.
Y tenemos también unas competencias de proceso en las que vamos a tener una mejora continua, que puede ser que la organización determine que para estas competencias específicas el, el colaborador tenga entonces forma de comunicarse bien, que la colaboración, que sea dinámico, que sea autónomo, que es otro tema que las empresas están empezando a fomentar y es la autonomía de cada proceso, de cada persona en cada puesto que estén desempeñando. Es bastante importante nosotros como colaboradores poder brindar esta autonomía a nuestra empresa, darle a nuestros superiores esa tranquilidad de que podemos tomar decisiones determinantes, que podemos tener decisiones objetivas y cómo se va a hacer eso con experiencia, teniendo muy en cuenta las competencias y los objetivos de mi organización. Y desde ahí vamos empezando entonces a desarrollar como esta competencia sobre la autonomía que nos ayuda mucho a mejorar en nuestro proceso y a llevar como de manera muy tranquila estos paso a paso de las actividades diarias. Bueno, aquí les tengo unas competencias laborales, son las que más se están utilizando según el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos un manual donde nos muestran estas competencias. Al final del taller les voy a enviar este material, es bastante interesante que lo vean, muestra cómo desde la parte personal podemos adquirir estas competencias, cuáles serían los beneficios, cómo los podemos desarrollar. Es un material pequeño, como les digo ahorita, se los entrego para que miren la importancia de tener competencias al momento de desarrollarnos en el ámbito laboral. Entonces, tenemos dominio personal, es una de las que entra en materia laboral de manera impresionante. No saben cómo las empresas ahora, más que títulos, más que técnica, más que todo, están pidiendo más cómo te desarrollas, cómo asumes los retos, cuál es tu actitud frente a los desafíos. Entonces, dominio personal es una de las que encabeza toda esta lista de competencias que son importantes, que al igual que estudiar, el prepararnos, o sea, no estoy diciendo que se tenga que dejar de estudiar porque yo me domino personalmente o tengo habilidades blandas desarrolladas y ya, no, sino que hay que empezar a tener este equilibrio, a tener esta dinámica de poder manejar mi dominio personal, pero también demostrando mis técnicas, mis capacidades, todos los estudios que tenga, pues porque para eso nos preparamos día a día. En el dominio personal, pues vamos a mantener lo que es la, la capacidad de reconocer, la capacidad de conocernos nosotros mismos y saber en qué situaciones podemos entonces eh, llegar a no tener una buena actitud y cómo empezar a trabajar desde ahí estas competencias. La adaptabilidad, como les digo, desde el inicio he tenido la adaptabilidad siempre en mi boca y es por eso, porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. A veces llegamos a un puesto de trabajo y ahí nos quedamos y es lo que toca hacer y ya. Y la idea es poder tener ese dinamismo, no solamente para la empresa, sino para nosotros como humanos. A veces la monotonía, la rutina cansa y empezamos a llegar a hacer las cosas tan mecánicamente que ya perdemos como la motivación de poder hacer las cosas bien. Entonces la idea de la adaptabilidad y de empezar a trabajarla y de empezar a abrir nuestra mente es lograr eh, mirar más allá
de lo que me toca hacer y poder tener varias alternativas de manejo de mi trabajo o que si hay un cambio, cómo puedo entablar mis resultados hacia el objetivo y no quedarme estancado en es que esto no era lo que tenía que hacer o esto no estaba previsto. Entonces, la adaptabilidad es una de las competencias laborales importantes en este mundo laboral. La inteligencia emocional, como les digo, las habilidades blandas son importantísimas, cómo desde la inteligencia emocional podemos manejar la comunicación, el liderazgo. Todas estas cosas son un conjunto que hacen que nosotros como personas podamos entonces llevar a cabo una actividad laboral de manera óptima y pues obviamente este éxito se va a sentir en nuestra vida personal, familiar, social. Bueno, entonces tenemos también la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones, resolución de conflictos, trabajo en equipo y pensamiento analítico. Estas son básicamente las que más se están manejando. No, hay otras que al igual que estas son demasiado importantes, pero pues me quedaría aquí toda la mañana realizando la capacitación solamente en el listado de competencias. Pero con estas podemos ir manejando un puesto de trabajo y, ¿por qué no, nuestra vida personal también? Listo. Ya mirando todo lo de las competencias, qué es una competencia, qué debemos de saber de ellas, pues ya llegamos a una entrevista por competencias. Esta entrevista por competencias es la evaluación de habilidades específicas para un cargo con preguntas precisas según una competencia requerida. Cristina, ¿y qué es esto? Me estás hablando por allá muy técnica, no sé cómo puedo yo llegar a mi trabajo y implementar esto o dar como esta sugerencia. Pues bueno, dependiendo de toda la estrategia organizacional que tiene mi empresa, yo puedo entonces empezar a validar cuáles serían las competencias que requiero para poder manejar esta evaluación, esta entrevista por competencias. ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces, primero voy a definir las competencias, voy a mirar, mi empresa va enfocada a ser un referente. Ejemplo, Centro Íntegra quiere ser un referente en consultoría y en educación continua en toda Latinoamérica. ¿Qué vamos a llegar a hacer? Vamos a buscar entonces que nuestras entrevistas sean, perdón, que nuestras habilidades sean en pro a nuestros valores y a esta misión que tiene Centro Íntegra, ¿cierto? Entonces vamos a buscar la excelencia, vamos a buscar comunicación, vamos a buscar entusiasmo y pues obviamente desde ahí ya tenemos como un primer paso para empezar a crear este manual o esa metodología de revisión. Listo. ¿Cómo crear una entrevista por competencias? Bueno, entonces como les decía, vamos a definir unas competencias. Ay, Cristina, pero no sé cómo crearlas, por dónde empiezo, qué hago. Pues bueno, vamos a crearlas de acuerdo a la misión, como les decía, a la estrategia de valores, a todo el tema que tengamos, a las necesidades que nuestra empresa esté evidenciando. Y vamos a tener también una herramienta bastante interesante y bastante importante en este mundo de recursos humanos, que es el diccionario de competencias. Marta Ales es una alta ejecutiva en recursos humanos. Ella es una argentina que creó el modelo de gestión por competencias y es desde ahí donde la mayoría de las empresas se basan para realizar como este tipo de entrevistas. Ese diccionario de competencias es una trilogía de ella donde nos cuenta todas las ventajas de una entrevista por competencias. ¿Por qué la importancia de crear una entrevista por competencias? Y el diccionario de las competencias con sus niveles de calificación o sus grados
de desempeño, pues de calificación como tal. Entonces es bastante importante esta herramienta. Vamos a ver si puedo compartirles también este diccionario. Aparte de este diccionario de competencias, tiene el diccionario de preguntas y el diccionario de comportamientos. ¿Y qué significa eso? Que así como nosotros tenemos estas competencias y tenemos la descripción de los conceptos, también hay preguntas para poder entonces entender o brindarle ese recurso al entrevistado para que él nos vaya describiendo su proceso y desde ahí nosotros poder dimensionar no solamente el iceberg de competencias que mostré ahorita, sino ver todo su comportamiento general. Obviamente en una entrevista no vamos a lograr ver muchas cosas personales de él, pero sí más o menos cómo enfrenta las situaciones, su personalidad puede llegar a verse en este ejercicio. Entonces, utilizar el diccionario de competencias es una excelente herramienta. Tenemos también la asignación de las competencias a puestos. Entonces, aquí en los puestos, pues vamos a tener unas competencias que vayan en pro a la organización, a las necesidades del puesto como tal. No es lo mismo una competencia de servicio al cliente que para una parte operativa. Para el servicio al cliente vamos a tener que tener más manejo de personal, más comunicación asertiva que para una parte más operativa de maquinaria. Ahí vamos a tener unas competencias mucho más de atención, mucho más de técnica. ¿Listo? Entonces, cada puesto debe tener su competencia correspondiente. Listo. Y vamos a mirar un inventario de brechas. ¿Qué significa un inventario de brechas? Que vamos a ver lo que hay versus lo que se va a implementar. Esto se logra entonces por medio de evaluaciones de desempeño. Eh, en una evaluación de desempeño puede ser una evaluación jerárquica o vertical, como se dice, donde el superior va a evaluar cada puesto correspondiente y vamos a ver, entonces, qué es lo que quiere la organización y qué tenemos. Ah, tenemos este puesto, tiene estas falencias en estas competencias, cómo vamos a trabajarlas y cómo vamos a desarrollarlas. Y obviamente, ¿por qué lo vamos a hacer por evaluaciones de desempeño? Porque más que querer mejorar una compañía es medir cómo va. Entonces debemos de medir todo todo lo que va llevando la compañía, todo lo que vamos aportando como colaboradores y pues es necesario la medición siempre. En algún taller anterior hablaba mucho de las mediciones y los indicadores y la importancia de ellos, que también es un plus que les doy en este momento, y es que como colaboradores y como personas debemos de saber que las mediciones son importantes, que son necesarias y que son, siempre se van a ver. Siempre vamos a estar midiéndonos, siempre vamos a estar comparándonos, siempre vamos a estar en constante medición. Entonces, la idea de cuando empezamos a recibir mediciones por parte de la empresa, pues evitemos predisponernos mucho, sino que entendamos que son mediciones o que se están buscando indicadores de cómo está la empresa porque quiere mejorar, ¿cierto? Entonces, también como empresarios hay que empezar a implementar la medición de manera habitual y no solamente porque se está presentando alguna falencia, porque también eso nos predispone a los empleados. De parte y parte, pues hay que implementar las cosas de manera correcta para evitar entonces como situaciones o comportamientos que no sean los adecuados para estas mediciones. Entonces, en el inventario de brechas, lo que vamos a hacer es tener qué es lo que hay y qué es lo que quiero tener, cómo vamos a medir y cómo vamos a formar. Listo. Las ventajas de una entrevista por competencia, pues al tener ya todas mis competencias, al tener al personal indicado, eh, al tener mis puestos ya definidos, pues vamos a predecir el desempeño. Obviamente, si Cristina
va para servicio al cliente y en su competencia de trabajo en equipo, no, de atención al usuario, ejemplo, le fue, tiene una calificación baja. No vamos a predecir ahí, vamos a predecir que el desempeño de Cristina no va a ser el mejor. Por eso, esta entrevista, aunque pueda llegar a ser extensa, aunque pueda llegar a ser un poco más de tiempo, que requiere un poco más de tiempo, pues sí va a ser mucho más objetiva, porque si Cristina no tiene atención al cliente como una competencia alta, pues vamos a saber que no va a aplicar para este puesto. Caso contrario, si mi atención al cliente va a estar en un nivel alto, pues vamos a predecir que nuestro desempeño va a ser exitoso. Entonces aquí la primera ventaja de entrevistas competencias es clara. El encaje cultural, al tener entonces como estas competencias muy parecidas en un área de trabajo, pues vamos a evitar como esa diferencia, como estos conflictos que se pueden llegar a presentar por diferencias en cultura, por diferencias en pensamientos, porque como personas debemos de respetar la diversidad, obviamente, pero cuando vamos en un objetivo en común, sí debemos de tener una misma competencia o niveles muy similares. Entonces, aquí el encaje cultural organizacional se basa es en tener personas que vayan en ese pro, que tengan estos mismos tipos de competencias, pues para poder lograr eh, que nuestra área allí sea manejable, que sea exitosa, que cumpla con los resultados que queremos. Va a haber una menor rotación, obviamente si yo ingreso a un trabajo donde van a destacar mis competencias, pues voy a estar en una parte donde quiero estar, donde me gusta, donde lo voy a disfrutar, voy a tener mayor motivación y menos necesidad de salir de la empresa, de renunciar o de estar aburrida. Y toma de decisiones. Con estas características y todas estas ventajas, lo que vamos es a tener mejores decisiones al momento de emprender, de decidir, de cambiar. Entonces, definitivamente la entrevista por competencias tiene bastantes ventajas y podemos empezar a mirar este tema de implementarla en nuestra vida. Listo. Bueno, tenemos las características de la entrevista. Bueno, y en las características que vamos a ver. Entonces, estas entrevistas tienen preguntas abiertas. Nosotros como entrevistadores vamos a hacer una pregunta abierta de una situación y el candidato nos va a relatar la situación de manera específica. Ahorita vamos a ver un ejemplito. El enfoque en el comportamiento, entonces vamos a estar muy pendientes de lo que nos habla, la comunicación verbal, la comunicación escrita, la comunicación, eh, ¿qué otra comunicación podemos tener acá? Física puede ser cómo se desempeña, cómo nos muestra todas las situaciones, cómo se comporta, su manera de sentarse, de hablar, todo esto lo vamos a tener en constante observación. Entonces, acá en el enfoque del comportamiento que dice que vamos a analizar la situación pasada y predecir el futuro, significa que de acuerdo a una situación que me contó mi entrevistado o mi candidato, pues vamos a ver cómo puede ser de manera futura, más o menos. No todo está dicho, una entrevista no me va a garantizar que esta persona se comporte de igual manera, si estamos hablando de una buena situación, pero pues más o menos vamos a tener como ese análisis desde ahí. Las competencias específicas, que son las habilidades requeridas para este cargo. Como les digo, eh, yo puedo tener muchas habilidades para un puesto, pero si no son las que requiere la empresa, pues para qué vamos a tenerlo presente. Ahora, si
tengo estas competencias y están en un nivel alto, podemos dejar y podemos hacer una negociación. No es que con esta entrevista nos vamos a cerrar, ah, no, si no tiene estas competencias, entonces no voy a contratar a esa persona. No, porque pues, yo puedo tener otras habilidades innatas que puedo empezar a trabajar y convertirlas en algo más técnico y desarrollarlas de mejor manera y poder entonces brindar lo que requiere la empresa. Y esta, perdón, disculpen, que es que esta página hoy está como muy sensible al tacto. Y están las preguntas estructuradas, que es una guía definida para asegurar la objetividad. Bueno, con las preguntas estructuradas que tenemos, son las preguntas que según el diccionario de competencia, según nuestra necesidad de organizacional, según lo que vamos a contratar para los puestos y todas esas eh, opciones de mejora que vamos a tener, vamos a crear también estas preguntas al momento de hacer una entrevista. Y con esto entonces llegamos al modelo STAR. Esto es una metodología que maneja mucho la entrevista por competencias y que a los entrevistadores nos va a permitir evaluar de manera objetiva las habilidades y experiencias de todos los aspirantes y para los candidatos pues va a permitir que se estructure, perdón, una respuesta de manera clara y concisa. Entonces, ambos vamos a tener un beneficio allí. El modelo STAR lo que significa es que debemos de tener una situación, una tarea, una acción, un resultado. En la situación, nuestro candidato nos va a describir el contexto de una experiencia. La tarea fue qué actividad realizó el candidato, qué acción enfrentó en esta situación, cómo la enfrentó y el resultado obtenido por estas acciones. Entonces, desde aquí, miren cómo la entrevista por competencia nos va dando esta dimensionalidad más general de qué es lo que quiere, de qué es lo que quiere la empresa y a quién voy a evaluar y qué es lo que espero de esta evaluación, porque nos hace una evaluación, por decirlo así, 360, no solamente de la parte técnica, sino también de la parte emocional y de la estrategia que tenga nuestro candidato al momento de una reacción frente a una situación. Entonces, por eso el modelo STAR es la que está en ese manejo de las entrevistas. Bueno, hagamos una práctica acá. Este es un ejemplo solamente y de las preguntas que se pueden hacer en un modelo STAR. Ya como tenemos entonces nuestras competencias cardinales, tenemos nuestras competencias específicas, ya sabemos para dónde vamos, tenemos la medición de nuestros empleados, tenemos la, la, la perspectiva de los candidatos que vayan a ingresar, pues entonces vamos a tener ciertas situaciones que pueden medir un puesto de trabajo, por decirlo así. Esa es la manera muy general. Entonces, como para que más o menos dimensionen el modelo y cómo las competencias van fluctuando, pues como en cada acción y en cada actividad de ese modelo. Entonces, aquí en la práctica tenemos la pregunta, háblame de alguna ocasión en la que tuvieras mucha presión en el trabajo. ¿Cómo manejaste la situación? Esto es de manera general. ¿Listo? Podemos llegar a ser más explícitos con las situaciones que queramos tener. En la situación, una de las preguntas puede ser cuáles eran las circunstancias, cuál era la mayor dificultad que tenían en esta situación. De acuerdo, pues como a lo que vamos a preguntarle al candidato, esas serían como unas preguntas básicas para manejar en el estado de situación y en el estado de tarea, sería, ¿cuál era el objetivo que debías alcanzar? Entonces, ¿cuál era mi tarea?
como candidato en ese pasado, en esa situación que estoy contando al entrevistador y con qué herramientas estaba trabajando también. En la acción, la pregunta puede ser, ¿qué medidas concretas tomaste para enfrentar esta situación? Bueno, yo tenía ciertas herramientas, pero logré implementar esto o aquello. Son esas acciones que yo como candidato puedo llegar a adicionar a mis actividades diarias cuando se presenta una situación X que no estaba en mi plan de trabajo. Y la reacción pues sería cuál fue el resultado y y qué fue lo que aprendiste en el resultado de toda de este modelo. Entonces, el candidato me puede llegar, bueno, sí, logré el resultado por este lado, no logré los resultados, pero logramos mitigar eh, una falencia. Bueno, de acuerdo a la situación que hayamos tenido o que este entrevistado nos haya nos haya mostrado, vamos entonces a determinar si esa situación que tuvo fue correcta, si fue manejada de manera eh, tranquila. Aquí la observación es bastante importante, cómo se, cómo describe el candidato la información y todas sus tareas, sus acciones y el resultado. Esto hace que todas estas preguntas nos ayuden a brindar esa calificación a las competencias que vamos a tener. Las ventajas de utilizar el STAR, pues tenemos una estructura, tenemos preguntas, tenemos esas respuestas, vamos a estar evaluando desde las respuestas y la observación nosotros también cómo lo vamos a mirar, cómo vamos a calificar. Entonces aquí la organización de las respuestas evita la divagación. Si vamos a tener una pregunta concreta, pues esperamos también que esto sea respondido de la mejor manera. Concreción, pues que sea concreto todo, no solamente las evaluaciones, sino también las respuestas del candidato y todos los resultados que tenga. Y desde la organización vamos a evaluar acciones específicas y resultados tangibles. No nos vamos a ir a evaluar cosas porque sí, porque no, porque ya tenemos un plan de trabajo y de evaluación muy objetivo. Tenemos la comparación entre diferentes candidatos, pues responden a las mismas preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchos candidatos, nos van a responder a las mismas preguntas, pero ¿cuáles son sus desarrollos? En el modelo STAR, por ejemplo, podemos entonces ver que Cristina puede tener una respuesta más que se va más a un puesto que a otro, con las mismas preguntas que hemos tenido. Y desde ahí pues vamos a empezar a mirar cuál es la decisión que vamos a tomar. Y en el aprendizaje, pues el candidato reflexiona e identifica fortalezas y áreas de mejora. Obviamente cuando estamos hablando, cuando estamos comentando estas situaciones, también podemos ver que tenemos áreas donde pude reaccionar mejor, no supe manejar la situación y está bien. Entonces, desde ahí, pues podemos tener más conocimiento de nosotros mismos. Todo eso permite a los entrevistadores evaluar la capacidad de los candidatos para identificar y solucionar problemas laborales. Entonces, va a ser bastante completo todo este modelo. En estas ventajas de la entrevista por competencia, pues no solamente lo vamos a tener para las personas nuevas que lleguen. Esos modelos se pueden aplicar en la selección, en el desempeño y en el desarrollo de mi empresa. No quiere decir que, es que como es para una entrevista de competencias, entonces no va a servir para otra cosa. No, podemos entonces tener para las personas que ya laboran en nuestra empresa, hacer una entrevista por competencias y mirar
cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas y desde ahí qué capacidades tenemos que empezar a desarrollar en ellos, cuáles serían los sistemas de formación para implementar esta competencia o si tiene competencias de niveles más altos para otras cosas, como podría ser una rotación de puestos eh, frente a esas competencias que tiene más desarrolladas. Entonces ahí empezaría un montón de posibilidades para mejorar la organización. Y en el desarrollo, este puede ser entonces un desarrollo personal. Vamos a hacer entonces una evaluación por competencias para el desarrollo organizacional, pero desde ahí también podemos identificar fortalezas para formación de esta persona en ciertos ámbitos y que pueda crecer dentro de la organización. Entonces, este manejo de esta evaluación, de esta evaluación por competencias, esta entrevista por competencias, perdón, eh, puede abarcar todo, desde el inicio, desde alguien nuevo, desde alguien que está en la empresa y desde alguien que puede llegar a crecer dentro de la organización. Bueno, eh, antes de dar esta información, esta frasecita de despedida de la presentación, porque vamos a ver un ejemplo. También les digo que las características de tener estas competencias, de observarlas, es que al analizar todas estas respuestas de todo, vamos a tener el conocimiento no solamente de nuestra organización, sino de todas las personas que tenemos dentro y las que van a entrar, qué es la motivación de ellas, qué es lo que las hace madrugar, quién las hace prepararse día a día. Entonces, la idea de todo eso es lograr que haya una eh, objetividad, no solamente organizacional, sino que también empecemos a mirar cómo se trabajarían todas estas motivaciones que cada persona tiene dentro de la empresa. Y, y para terminar esta presentación, pues tenemos esa frasecita: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Entonces, aquí con esta presentación termino más o menos el tema de la evaluación por competencias, de la entrevista por competencias, y ya les voy a mostrar un ejemplo. Como les digo, muchas empresas a veces nos dicen: Cristina, lo que pasa es que para implementar esto, los softwares son costosos y todo. Entonces, ¿qué podemos hacer desde recursos humanos? Podemos entonces iniciar con Excel, una herramienta que es bastante básica, y empezar a tener como esta información de las competencias según las necesidades de mi empresa, según mi visión, según todo esto. Y desde ahí, pues entonces ya saber cómo podríamos manejar. ¿Listo? Entonces, aquí un ejemplito pequeñito de las evaluaciones por competencias. Bueno, entonces tenemos la descripción por competencias, la evaluación y una forma cualitativa. ¿Qué será todo esto? ¿Qué serán esa manada de cuadros? Bueno, no se preocupen, aquí lo que hice fue como un resumen pequeño de un ejemplo de cómo llegaríamos a manejar las competencias dentro de la empresa y cómo podríamos llegar a hacer una evaluación. ¿Listo? Entonces, primero vamos a tener, de acuerdo a la misión, de acuerdo a toda la visión y nuestros valores y objetivos organizacionales, cuáles van a ser las competencias cardinales. A modo de ejemplo, pues puse compromiso, ética, fortaleza, iniciativa y respeto. Entonces, mis empleados deben de tener estas competencias. ¿Listo? Y las competencias específicas. Entonces, para un puesto voy a requerir pensamiento analítico. Para un puesto de auditoría puedo tener un pensamiento analítico que vamos a tener una descripción de la competencia. Esto de acuerdo a el diccionario de competencias.
De ahí podemos extraer toda esta información, podemos mirar si sí se adapta o no se adapta esta descripción a lo que yo quiero o buscar otra competencia. Ella también nos va a mostrar niveles de capacidades de desempeño. Entonces, la medición de los niveles va por A, B, C y D. Y ya les voy a mostrar cómo se manejan estos niveles. Acá tenemos el ejemplo de la entrevista y las convenciones de los niveles que requerimos, ¿cierto? Entonces, si por decir tenemos eh, para mi empresa, yo quiero que la competencia de pensamiento analítico esté en un nivel A. Lo que quiere decir esto es que debe tener un nivel de competencia muy alto. Quiero que el nivel analítico de esa auditora sea excelente. No lo quiero bueno, no lo quiero, no. Quiero que sea excelente. Entonces yo quiero que este nivel requerido sea alto, sea A. Entonces, como vamos a tener esa objetividad para evaluar, pues vamos a llegar al fondo de todas estas cosas demasiado rápido. Entonces, el nivel A es un nivel alto de competencia, el nivel B es nivel de competencia alto sobre promedio, tiene muy buenas cualidades. El nivel C es un nivel de competencia alto, hace las cosas que debe de hacer y está bien. Y el nivel mínimo es que hace lo que le corresponde en una situación que se presentó y podría llegar a ser más. Entonces, no, solamente hice lo que tenía que hacer y ya. Esos son los niveles A, B y C, ¿cierto? Al tener esos niveles, pues entonces yo como empresa sí voy a exigir qué es lo que quiero para mi empresa. Y aquí es donde tenemos entonces que tener la descripción de mis competencias, cuáles son los niveles para poder que el entrevistador haga el estudio y pueda entonces ir calificando de acuerdo a la necesidad. Aquí eso es un ejemplo de unas competencias. Como les digo, pueden tener muchas, van a ver que en el recurso de revisión bibliográfica está espectacular todo el tema de las competencias. Aquí tenemos entonces pensamiento analítico, solución de conflictos y comunicación eficaz. ¿Qué nos está mostrando aquí la, la competencia, la descripción? Nos muestra entonces para el pensamiento analítico que es la capacidad de comprender una situación, identificar sus partes, organizarlas sistemáticamente con el objetivo de determinar sus interrelaciones y establecer prioridades para actuar, identificando incoherencias y diseñando procesos adecuados para cumplir con los objetivos propuestos. Eso es lo que me pide esa competencia. Los niveles, bueno, voy a hacer el ejercicio con ese pequeño, con uno solo porque está bastante extenso. El nivel A. Entonces, ¿qué requiere el nivel A de pensamiento analítico? Que tenga la capacidad de diseñar métodos de trabajo organizacionales que permitan eficazmente metas y prioridades para todos los colaboradores, especificar las etapas, acciones, plazos, recursos requeridos para el logro de objetivos fijados. También tener la capacidad de diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de avance de distintas etapas, mantener el control de los proyectos, procesos y poder de ese modo aplicar medidas correctivas que resulten necesarias. La capacidad para reconstruirse en un referente en materia de planificación y organización tanto personal como organizacional. Capacidad para constituirse, leí muy rápido. Entonces, aquí, este nivel A, pues está muy claro qué es lo que debe tener un empleado con este nivel. Si hacemos, ejemplo, el caso de una auditoría, pues entonces, ¿qué tenemos que llegar a hacer para llegar a este nivel? Tenemos entonces que identificar las necesidades, las herramientas que tenemos. Cuando tengamos esa identificación, entonces lograr saber cómo vamos a crear una medición, un indicador que nos vaya dando alertas de lo que está fallando o de lo que no está funcionando bien.
Y desde ahí empezar a crear pasos y plazos que nos puedan entonces empezar a brindar estos resultados. Con las herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Ah, no, con estas herramientas no puedo hacer mucho. Puedo llegar a solicitar otro tipo de herramienta, o sea, dar ese plus o ir más allá para lograr que mi objetivo y que mi tarea pues se desempeñe de manera óptima. En el nivel B, miren que es mucho más pequeño, tiene cosas, más que todo en la primera, capacidad de diseñar métodos de trabajo para el área que permitan determinar eficazmente metas y prioridades para sus colaboradores y definir etapas, acciones, plazos y recursos requeridos. Aquí, bueno, tengo estas herramientas, tengo esta situación, ¿cómo voy a hacer un cierre de una facturación desde la parte de auditoría? Ah, bueno, tengo la herramienta de Excel, vamos a hacer entonces cruces de manera que yo sepa cuáles áreas deben de tener más atención, en esas áreas de atención, cuáles van a ser mis prioridades, qué es lo que voy a evaluar y desde ahí, entonces, qué acciones vamos a tomar, qué plazos, qué recursos utilicé, si tengo un equipo de trabajo, cómo voy a trabajar con este grupo. Eso sería un nivel B. En el C tenemos entonces que vamos a cumplir igual las metas, vamos a definir las acciones, el logro de objetivos y utilizar mecanismos de seguimiento y avance. Aquí entonces no utilizaríamos mucho como la herramienta de medición, de comparación, de mirar qué puedo hacer o qué puedo desempeñar desde esos resultados que tuve, sino que, bueno, tengo esas herramientas, voy a coger mi equipo, ¿cómo vamos a hacer? Implementamos horas extras que nos puedan ayudar a cerrar de manera eficaz o a medida que se vaya gestionando la actividad, yo voy tomando como esos datos para ir haciéndole seguimientos. Todo este tema podría ser en el nivel C, que no está mal, pero como les digo, si mi empresa quiere para esta competencia, un pensamiento analítico nivel A, pues el C no nos va a servir, no lo descartamos totalmente, sino que lo dejamos ahí mientras podemos hacer otras evaluaciones y otras entrevistas a otros candidatos. Porque quizás la que tenga el nivel C en esta capacidad pueda tener esa probabilidad de que pueda desarrollarse de manera más efectiva con otras herramientas o con formación. Pero como les digo, siempre tratar de llevar la objetividad, siempre al momento de crear la evaluación. Listo. Entonces, como ya tenemos acá la descripción y la definición de mis competencias, de mis niveles, ya ahí yo como entrevistadora voy a decir, bueno, voy a coger a Fernando y lo voy a evaluar. Voy a mi formatico de evaluación. Este formato de evaluación es independiente para cada empresa. Pues vamos a tener datos fundamentales que cada entrevista los puede manejar de acuerdo al orden, pero pues casi todos manejan como la misma, casi todos manejan como el mismo orden acá de los datos. Entonces acá tenemos, vamos a hacer la evaluación de un analista de auditoría clínica. Entonces tenemos el nombre del candidato, la profesión, su edad, quién va a ser el evaluador, qué modalidad de entrevista vamos a tener. Muchas veces puede ser virtual y ya que cuando él vaya desarrollando la información, pues no la entregue. Tenemos la fecha de realización, la ciudad de donde es nuestro evaluado y el área a la cual va a llegar a trabajar. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. La descripción de la competencia. Permítame que esto se me... Bueno, la descripción de la competencia, el nivel de la competencia que mi empresa requiere. La
La competencia, aquí lo que vamos a ver es que vamos a estudiar de esa competencia, la situación, su conducta y la pregunta abierta, como en el método STAR que estábamos hablando anteriormente. Y aquí la competencia que vamos a ver es pensamiento analítico, vamos a ver la respuesta del candidato y aquí es el nivel obtenido por mí, voy a ser la evaluadora. Ahí están las 4 partes del modelo de STAR. Y aquí esta parte es comportamiento del candidato. Esta es una casilla que yo como evaluador voy a llevar y es para ayudarme a medir según los niveles que hayan de la entrevista, ¿cierto? Entonces, ejemplo. Si mi competencia es pensamiento analítico y ya hablamos cuál era la competencia y mi empresa quiere un nivel A, entonces, ¿cómo vamos a saber aquí si va a cumplir o no va a cumplir en la situación, en la conducta y en la pregunta general? Fernando, que es el que voy a evaluar cómo va a cumplir frente a esto. Entonces aquí uno de los ejemplos fue, ¿cuál fue la ocasión en la que tuviste que analizar un conjunto de datos complejo y extraer conclusiones significativas? Entonces Fernando me dice, cuando pasé mi periodo, cuando pasé mi periodo de prueba en el cargo, tuve que realizar un análisis de cierre de facturación en el que debía mostrar indicadores de gestión administrativa y asistencial. Logré mi objetivo presentando tablas dinámicas en la que demostraba la acción de cada una de estas áreas y las situaciones donde debían de accionar para aumentar esta facturación efectiva. Listo. Aquí entonces sí, empezamos con la participación de ustedes. No les dejé el nivel obtenido, pero sí puse mi observación. Entonces yo como evaluadora puse en respuesta se evidencian acciones y nivel de gestión de la situación, hubo tablas dinámicas, comparación de datos en áreas implicadas y acciones de efectividad operacional. ¿Ustedes creen que Fernando en esta situación sí merece un nivel A o un B o un C? Ya, hoy los escucho. ¿Qué le podemos calificar a Fernando acá a ver si pasa esta entrevista por competencias? Nadie, no quieren calificar a Fernando Romero. Listo. Bueno, entonces, Para mí sería un B, doctora. no te estoy viendo con quién. Claudia Hernández, Hola, Claudia, para mí sería un B, un B. Dejémoslo como B. ¿Por qué lo tendrías como B? porque cumpliría, pues digamos que al requerimiento cuando se le hace, si pues lo que yo entendí, al lograr el llegar y dar como resultados a lo que se espera, que es las tablas dinámicas, podría decirlo que no es A de excelencia de lo más alto, sino más bien sería algo intermedio que tendría que tener algún complemento adicional en su capacitación. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, un nivel A podría llegar a tener no solamente estas tablas, sino también creaciones de alertas y también propuestas para que estas áreas que encontró las falencias, pues pudieran tener una solución adicional. Entonces, él sí hizo el trabajo muy bien de darnos de estas comparaciones, de darnos datos, pero quedamos con la solución, o sea, el área administrativa, qué podría ser, y el área asistencial, qué podría ser para tener ya todo este cierre operacional óptimo. Entonces, yo también estoy de acuerdo que sería un B para el caso de la situación. Por decir para la conducta, dice qué herramientas utilizaste y cómo abordaste los desafíos. Entonces,
Él me dice, utilice herramientas de Excel realizando cruces para evidenciar paquetes facturados en el mes anterior versus el mes actual, soportes pendientes que dependen de la parte administrativa y la que dependen de la asistencial y tiempos de atención versus soportes faltantes. El desafío fue graficar los criterios. Los directivos entendieron el esquema. Acá, entonces, el comportamiento que se evidenció fue que hubo una comparación de data anterior versus la actual y por medio de herramientas efectivas y creíbles de acuerdo al área afectada, pues hizo como el reporte. Hubo bastante dinamismo en este caso. ¿Por qué? Pues porque obviamente al realizar estas comparaciones, al poder entonces mostrar con indicadores, no fue que dijo, no, yo creo que pasa eso, no, sino que simplemente demostró con datos. Entonces aquí, pues yo sentiría que podría ser un B o un A. Por eso Una aquí A, yo creo. la Yo creo que sí, doctora, una A. porque tenemos que tener muy en cuenta la descripción de las competencias, gracias Claudia, porque la experiencia nos va a dar esto. Al inicio nos va a poner como a pensar, ¿será? Es que el A y el B son muy buenos todos, pero ¿y entonces cómo hago para calificar? Este tipo de observación minuciosa que hizo Claudia en el ejemplo de la situación en la calificación que le da, es muy importante que lo tengan en cuenta, porque como ella decía, bueno, sí nos dio muy buenas soluciones, pero nos faltó un poquito. Diferente aquí en la conducta, que si bien su trabajo no era mucho de realizar como todas estas bases, sino hacer una auditoría de cómo iba el proceso, pues se fue más allá según esta información. Y en la pregunta abierta dice, ¿cómo determinas cuáles son los datos valiosos y cuáles no? En la auditoría, como se veía que habían soportes faltantes, ¿qué determinaba él que qué iba a hacer primero y qué no? Entonces nos dice, determiné los datos valiosos de acuerdo a las necesidades de la cuenta médica, que son los requisitos principales para una facturación efectiva. Autorización, atención y soportes. Luego observé las demás causales por las que no se facturó un paquete, como las firmas de los especialistas, los pacientes o los cuidadores. Aquí entonces la observación fue prioridad de acuerdo a condiciones legales de una cuenta médica, estructura, un segundo, segmentación de pendientes. Aquí, ¿qué hizo? Fue darle prioridad a lo más importante. Una cuenta, si bien no es correcto que se vaya sin firmas, se puede tener como ese riesgo de glosa en una facturación de un paquete así, pero con lo que no se debe de ir son con cosas que legalmente, según el sistema de salud, tienen que llevar y es una autorización o una atención y su soporte. Ya lo otro es negociable. Entonces, aquí también yo siento que sería una, no sé, Claudia, ¿tú qué dices? Eh, Sí, también, doctora, también, totalmente de acuerdo, porque si te das cuenta, superó una expectativa. Ahí podría yo decir. Totalmente. Entonces, aquí vemos que el nivel requerido quiere ser es A por parte de la empresa para el pensamiento analítico, pero este sería un muy buen candidato, porque en la situación quizás también podemos estudiar que la calificación fue B, pues porque estaba bajo presión o simplemente quería dar más resultados y no vio otra perspectiva que se pudo haber dado. Entonces, este candidato posiblemente sería un prospecto para este puesto. ¿Por qué? Porque también tiene su conducta y sus situaciones muy bien definidas. O sea, no se quedan en el quehacer y ya. Entonces, por este lado, Fernando en el pensamiento analítico para el puesto de auditoría estaría bastante capacitado. Entonces, es de negociación, es de revisión, es de estudiar las cosas nosotros como evaluadores y saber cómo vamos a calificar. Debe de ser algo muy objetivo también con nuestra estrategia organizacional. Entonces, aquí pasa. Tenemos también solución de conflictos y tenemos la comunicación eficaz para ese mismo puesto.
Entonces, la empresa me dice, bueno, para el auditor la solución de conflictos yo sí la quiero B, porque no tiene que ser excelente. Yo quiero que mi auditor, más que solucionar conflictos, vaya al grano y me dé soluciones de cómo quiero que mi empresa cierre al 100% una facturación, ¿cierto? Entonces, aquí teníamos en la pregunta, ¿cuál fue la ocasión en donde criticaron fuertemente la metodología de tu análisis de datos? La respuesta fue, la mayor crítica fue por parte de mis compañeros administrativos a los que se les vio reflejada su poca gestión al momento de responder por los soportes correspondientes a sus actividades diarias. Busqué la manera de presentar mi labor como parte del crecimiento de la organización. Entonces acá en la observación que se vio fue que explicó desde su proceso al área afectada con el fin de informar su actividad en la organización y la información que debe generar y socializar a sus superiores como parte de su labor. Aquí Fernando, ¿qué hizo? Fue decirle al área afectada, venga, es que no es porque yo quiera, sino que es que esa es mi labor y son indicadores que la empresa va a implementar. Entonces, si usted no me da estos resultados, pues yo los debo de de reflejar, de mostrar y de socializar. Siento que no se dejó afectar en esta situación, sino que más bien buscó una solución. Podría ser también un nivel B de calificación o un nivel C, nivel de competencia alto, porque no se quedó con callado o no creó un conflicto o no asumió el porqué de estas cosas, sino, sino que lo que hizo eh, fue llegar y enfrentar entonces la situación con esta área afectada. Mostró que su labor era esa, me parece también que sería una B. Y esta sí aplicaría para el nivel que la empresa requiere. En la pregunta sobre lo que vamos a evaluar de la conducta dice, ¿cómo lo identificaste, lo solucionaste y qué aprendiste de la experiencia? Entonces nos responde. Los comentarios no se hicieron esperar, por lo que cité al equipo administrativo y les expliqué que mi gestión era realizar el análisis de la gestión de cada área brindada. Y más que ser una fuente para acusar, era buscar estrategias de mejora para el proceso. Aprendí que debo llevar a raíz que debo de llegar a la raíz del conflicto antes de que los comentarios se conviertan en algo dañino para mi vida. Miren que acá, como él ya sintió esa conducta, entonces, en la situación lo que hizo fue decirles, venga, es que pasa esto y esto y eso, pero porque ya venía aquí como una cierta información. Entonces, ¿cómo él se comportó frente a esto? ¿Qué decisión tomó al momento de defender su parte? Aquí, ¿cómo creen que sería esta evaluación? ¿Qué nivel le daríamos? Yo creo que no. Una A. Una A, ¿por qué? Porque tomó y antes entendió, aquí comprendió sus emociones, comprendió esto y pensó, esto se me puede volver una bola de nieve después. Entonces, más bien, venga, que es que esto es lo que yo tengo que hacer en mi empresa y expuso toda su situación. Entonces, a mí me parece que es una A súper bien para este nivel. Y en la pregunta abierta es, ¿cómo manejas las situaciones en las que tus resultados analíticos entran en conflicto con los miembros del equipo? Entonces aquí nos dice, busco socializar antes de entregar mis análisis con el equipo, mostrando datos verdaderos de la situación y cómo podría afectar este resultado de la operación del área. Si luego de la socialización continúa el conflicto, busco saber si ya es algo personal y cómo podemos mediar la situación. Entonces acá, como ya tuvo un primer encuentro con las personas afectadas según los resultados que brindó a la empresa, al siguiente mes lo que él va a hacer es que se va a adelantar un poco y va a hacer una alerta, va a crear una alerta de, venga, área administrativa, usted está teniendo tal falencia en esta área, ¿cómo vamos a hacer para que la mejore? Ya el área encargada sí debe buscar la solución, él no le debe dar la solución a nadie, simplemente que está haciendo esta alerta.
ya obtuve respuesta, van haciendo o van creciendo los indicadores según esta área, maravilloso. Si no, pues entonces ya aquí él realmente lo que hizo fue notificar. Y si ya después de esto se continúa como el conflicto y todo eso, sí buscar que no sea algo más personal o que la persona esté reacia a manejar o a dar más en su proceso, o quizás que esta área administrativa tenga falencias en herramientas eh, de manejo de su proceso. Entonces, si no han hablado, pues ya aquí Fernando no puede hacer nada, ¿cierto? Aquí, ejemplo, si el área de administrativa, a pesar de la alerta, siguió con eso, ya entonces tiene que entrar el jefe a mirar esta área administrativa, a ver por qué es que a pesar de estos indicadores o estas alertas no está respondiendo como tal. Como les digo, pueden ser las herramientas, que el trabajo sea muy manual, el desconocimiento de un puesto de trabajo y de herramientas puede ser crucial y puede ser nefasto al momento de un buen desempeño de un área. Si nosotros no conocemos el manejo bien de nuestras herramientas, podemos llegar a ser reprocesos y reprocesos porque no nos ayudan como con esto, y muchas veces las empresas nos capacitan en eso es lo que necesita la empresa y hágalo, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, la que nos capacita en este proceso dice, ah, yo lo hago así, así, así. Pero también nosotros debemos de mirar los procesos de desarrollo en el proceso, cómo se hacen, porque no es lo mismo uno manejar el Excel con un cruce que un Excel haciendo comparación manual de resultados, un ejemplo. Entonces, esto también puede estar afectando esa área administrativa, pero que ya no nos corresponde a nosotros como auditores darle la solución, sino que ya aquí el jefe inmediato de esta área debe entrar a investigar y mirar entonces qué puede llegar a hacer para cumplirnos a nosotros con esos indicadores. Aquí entonces yo le estaría dando un B. No sé si ustedes crean también que sea B. Aquí estamos aprendiendo todos a hacer una evaluación por competencias. Sí, Doc, de acuerdo, un B. Gracias, Clau. Bueno, y en la ultimita tenemos entonces la situación de comunicación eficaz. Vamos a ver qué nos dice Centro Íntegra. De Centro de Integra me dice, Cris, evalúame para auditoría comunicación eficaz, pero en un nivel C. La capacidad es más normal. O sea, aquí no necesitamos algo tan técnico, no necesitamos, sino que sea entendible la comunicación que vamos a tener frente a todas las áreas involucradas. Bueno, mucho más fácil. Entonces, vamos a mirar. Le preguntamos a Fernando, ¿cómo fue tu experiencia al realizar un informe donde ibas a presentar tu análisis? Entonces él nos dice, al inicio fue confusa con todos los datos dispersos que encontraba en una base matriz, sentía que se me aceleraba el corazón por tratar de realizar un excelente trabajo y lograr el objetivo de comunicar adecuadamente mi análisis. Nada que unos minutos de relajación y mis conocimientos de la herramienta no pudieran solucionar. Aquí la observación fue seguridad y manejo de emociones ante situaciones de estrés, búsqueda de la excelencia en su desempeño. Aquí yo le daría un B, porque si bien entró a mirar una matriz que estaba desorganizada, que no tenía datos relacionales, no tenía todo eso, buscó entonces cómo organizarla. Buscó primero calmarse, comprendió que estaba en una situación de estrés y que obviamente no le iba a ayudar a desempeñar su trabajo. Entonces aquí, al tener como esos minutos de relajación, como dice, dijo, listo, bueno, vamos a calmarnos. Yo con ese conocimiento de Excel que tengo voy a empezar a crear esta base de datos, esto para la parte administrativa, esto para la parte asistencial, y con esto vamos entonces a entregar estos datos a ver qué nos pasa. Concordamos que un B está bien, o le estoy dando muy duro a Fernando hoy. No, Doc, está bien. Pero no, Fernando puede estar tranquilo, yo creo que pasa. Listo. ¿Y cómo te sentiste al exponer
¿qué herramientas utilizaste y cómo afrontaste al público? Bueno, cuando hizo esa exposición de ese análisis, puso, los nervios de realizar una exposición por lo general siempre me dan. No sé con qué público me voy a encontrar. Sin embargo, el conocimiento de mis análisis hacen que brinden la información de manera objetiva y dinámica. La herramienta principal fue Excel para mantener orden en los datos y luego la presentación PowerPoint para demostrar de manera gráfica y dinámica el resultado analítico. Aquí el comportamiento que le observé es que está creativo, creativo al momento de socializar la información, total conocimiento de sus debilidades y manejo de ellas por medio del conocimiento. Aquí también sería un B, puesto que sabe que como todos vamos a tener ciertas barreras al inicio y todo comienzo a veces puede tender a ser algo tedioso, pero maneja con mucho dinamismo su labor. Ahí se le ve la motivación que él tiene y eso es otra cosa muy importante que tenemos que estudiar nosotros, porque no solamente vamos a estar verificando y trabajando en pro a las necesidades de nuestra empresa, sino que nuestro colaborador vaya a estar feliz en lo que esté haciendo y desde aquí estamos viendo que tiene una muy buena motivación para seguir y cómo nosotros desde la empresa vamos a promover que él siga con esa motivación. La última es, ¿cómo explicas conceptos estadísticos a un público no técnico? Excelente. Por eso, en esta pregunta, Centro Integral nos pedía un C, porque va a haber personas que no van a tener conocimientos de esos indicadores de manera muy técnica, entonces, ¿él cómo hizo? Entonces, dice él, explico con situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, la oferta y demanda presentada en gráficos dinámicos de acuerdo a la cantidad de servicios prestados versus errores presentados en la operación. Cuando nos muestran de forma dinámica las cosas, cuando son imágenes, obviamente vamos a dimensionar más rápido. Entonces aquí lo que hizo Fernando fue entender que si bien muchas personas van a entender sus conceptos en una forma de imagen, van a todos a comprender de manera más efectiva. Ejemplo, una torta. Entonces, en la imagen va a tener que lo azulito está positivo para la operación y que es lo facturable que va en el 70%. Entonces, 70% facturable, entonces, al ver la imagen, me faltó hacerles una imagen de este ejemplo. Es mucho más fácil identificar y que el otro 30% sean los soportes pendientes por facturar. Entonces ahí ya las personas que no tenemos cierto tecnicismo en algunas áreas, ok, entonces falta este porcentaje que podemos llegar a hacer. Entonces aquí me parece que se fue muy bien con el tema y con el concepto. Le observé, pues le di la observación de recursividad y claridad a la hora de brindar una información eficaz. ¿Consideran que se puede dar un A o ya estoy muy alta? O seguimos con el B. No, una. Listo. Aquí, bueno, podría ser una, pero porque utilizó como los gráficos. Bueno, sí, tendríamos que ahondar más y empezar a hacer preguntas más objetivas acá. Cómo lo tomaron y todo eso para ir más y acordar este B o la A. A ver qué más, si le entendieron, todo eso también hay que mirarlo. Podemos como evaluadores poder crear unas preguntas adicionales para confirmar esto. Yo lo dejaría en B, porque si bien explico, tenemos que también hacerle la pregunta de, ven, si te entendieron, cómo tomaron esos gráficos, ¿cierto? Listo, entonces este candidato puede pasar muy bien. Miren que según estos resultados, el nivel de competencia para el pensamiento analítico es muy alto
y aunque no cumpla con uno de los requisitos, cumple mucho más alto con los otros. O sea que este candidato posiblemente podría llegar a ser un excelente auditor de auditorías y de cuentas médicas para esta clínica. Este es como el ejemplo que les tenía. Aquí tengo la forma cualitativa, que es algo muy objetivo. Es la competencia, que es mucho más resumido. Entonces, como para ir aprendiendo a conceptos, a criterios y a todo eso. Hoy creo que voy muy rápido como con este tema, pero era importante que lo viera. Entonces, este ejemplito es con las mismas competencias, vamos a mirar en la capacidad de análisis para pensamiento analítico es insuficiente, suficiente o excelente. Entonces aquí lo podemos mirar, anticipa posibles problemas, ofrece soluciones innovadoras basadas en datos, no. No porque no nos dio las soluciones, entonces aquí miren que sí concuerda con que identifica patrones básicos pero requiere guía. Entonces aquí la guía era que no fue hasta allá donde la competencia lo requería a nivel alto, pero pues dio lo más allá de lo que se tenía que hacer, no fue insuficiente. Entonces para mí sería suficiente. Para las habilidades de resolución de problemas también hay conceptos. Esta forma cualitativa la tengo es más como para un ejemplo y como para empezar a detectar conceptos que nos lleguen a ayudar a crear una evaluación mucho más completa. Entonces, pues hasta aquí era el ejercicio del taller de entrevistas por competencias. Espero que haya sido claro. Si tienen dudas, si requieren de algo, me pueden comentar y aquí estamos pendientes. Doctora, qué pena, la forma cualitativa, ¿podría decirte, por favor, lo que tú dices es que lo cualitativo a mí me suena como a números, ¿no? Entonces, aquí se podría llevar o hacer como una escala de intervalos de calificación, por decir algo, de una competencia desde lo uniestructural hasta lo abstracto ampliado. O sea, ¿podríamos meterle ahí taxonomía solo o no? ¿O tú crees que eso sería solamente, o sea, cómo se podría llevar a lo cuantificable? Porque muchas veces lo que le piden a uno en las empresas es... eh, por una escala de valores de 1 a 100, dígame el candidato cuánto calificaría. Ok, esta forma como es cualitativa se refiere a la cualidad. Entonces, esta obviamente va a ser más de concepto, va a ser mucho más de, de conceptos pequeños que Ok, cumplen sí. con esto. Entonces, por eso esta no va a tener medición cuantitativa. La cuantitativa puede ser en la evaluación cuando tengamos los niveles A, B y C, como eso es más por competencia, más por conducta, entonces esos Mm, niveles esa es la diferencia en esta evaluación de competencias a la de evaluación de desempeño. Hay una evaluación que es eh, 360, ella maneja mm, datos. Entonces ella ok. dice, de 1 a 10, el candidato para conducta se merece un 5 que corresponde al A. Entonces acá en Mm, la evaluación de competencias lo que vamos a tener es, ay, Claudia, es que mira que Fernando es un candidato A para eso. Tú dices, súper, lo contratamos. Uno y mismo se deja llevar por ese ah, nivel tan alto, porque es algo más de conducta, es más ok, de desempeño. bien. Otra de las cosas es para entonces, de esta retícula, digamos así, ¿puedo yo sacar un informe Sí, claro. específico para eso? Exactamente. Ah, bueno, listo, perfecto. Dentro del esquema que uno maneje dentro de la empresa, el Siempre. informe organizacional. Y como Ujú. evaluadores tenemos que sacar, entonces ya después de estudiar todo eso, vamos a llegar y bueno, entonces Fernando en la competencia de pensamiento analítico se destaca en el nivel B, en la situación, en la situación en pensamiento analítico se destaca en el nivel B, en situaciones de estrés, por eso y esto.
se destaca en su conducta o en su manera de manejar las situaciones en A, porque es recursivo, todo esto se tiene que empezar a informar porque toda esta tabla no se la podemos entregar a un jefe y decir, mire, yo quiero que él entre a este puesto porque ya la tabla me dijo eso, ¿no? Creamos un informe y desde ahí empezamos a dar resultados. Bueno, gracias, doctora. No, muchas gracias por sus aportes y muy valiosos. Muchísimas gracias, Agradezco. Claudia, por tu participación. Bueno, no sé si no es más, mi señor Fernando, usted me dirá, nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues si algo en el grupo les van a hablar, psicóloga Caro González Jiménez tiene la mano alzada. Sí, buenos días para ti. Gracias por el espacio de entrevista. Tengo es una pregunta. El objetivo de la entrevista convencional, donde uno pregunta la experiencia y todo esto, ¿dónde entraría esta entrevista por competencias? ¿En esa primera evaluación o cuando dentro de un área me están preguntando qué competencias tiene la persona, si se ajusta pues a lo que se está buscando dentro de este rol o en qué momento pues? Lo que pasa es que la evaluación por competencias, más que evaluar la experiencia y la técnica del candidato, lo que va a hacer es mirar estas competencias que la empresa está pidiendo. Entonces, obviamente tú vas a pedir cierta experiencia, pero no va a ser tan relevante como las competencias que requiere la empresa. Entonces, tú vas a tener como el tema según el perfil que te diga la empresa, mira, una experiencia mínimo de un año en auditoría. Entonces tú ya vas a tener ese aporte, ese dato, que tenga un rango de edad en eso, que tenga ciertas manejo de herramientas ofimáticas. Esas son las condiciones que la empresa me está poniendo. Y desde ahí, las competencias que yo requiero y en qué niveles son. Pensamiento analítico tipo A. Resolución de conflictos B y comunicación eficaz, sí. Entonces, como ya tienes los datos principales, desde ahí empiezas a evaluar a esta persona ya con las competencias. Sí, quedó clara la información. Sí, señora, gracias. Con gusto. Bueno, no creo que queden más preguntas del día de hoy. A todos agradecer la conexión a este taller que nos acompañó Cristina con su conocimiento y su experiencia en el tema, que pues igualmente estos documentos, como les hemos dejado por el chat, la invitación para que se puedan unir por favor al grupo de WhatsApp, donde compartiremos la presentación, también compartiremos esta matriz que en este caso la profesional que nos acompaña pues compartió. Y también, pues, que nos puedan colaborar con el tema de la encuesta de satisfacción, ya que para nosotros es muy importante poder verificar nuestros talleres y ver en el caso. Muchas gracias a todos por su conexión y que tengan un muy buen día. Hasta luego para todos. Gracias. Gracias.